Puntos clave de las fracturas del miembro inferior. Estas van a ser las fracturas que veremos hoy y empezaremos con la fractura de pelvis. Entonces, vamos a ver en estas fracturas, vamos a dividirlo en un mecanismo o asociación epidemiológica, es mecanismo o EPI, y algunas características, las características claves de cada una de ellas. Entonces, en el caso de la pelvis, el mecanismo de fractura va a ser un mecanismo de alta energía. Un choque automovilístico, por ejemplo, algo que implique alta energía. En cuanto a las características, es un tema que se revisa en ATLS. Y la primera causa, las más comunes van a ser las fracturas de pelvis inestables. Esto inestable implica que va a haber una lesión a vasos. Entonces, la mayoría inestables se ven en ATLS. Y tenemos tres tipos distintos. Las más comunes son las laterales cerradas. Entonces, laterales del 60 al 70%. Después tenemos las de libro abierto o anteroposteriores, que son del 15 al 20%. Y solo un 5 a 15% son verticales. Entonces, esta va a ser la forma en la que se van a dividir. Luego pasamos a la fractura del acetábulo. Entonces, igual en la del acetábulo implica un traumatismo de alta energía. Vamos a ponerlo así. Y como características tenemos que vamos a hacer el diagnóstico, además con nuestras radiografías clásicas de las fracturas AP y lateral, con la radiografía de Judent. Entonces, importante, Judent asociarlo con fractura del acetábulo. Y una característica también es que puede que haya luxación de la cabeza femoral. Entonces, eso como nuestras características de la fractura de acetábulo. Ahora, en el caso de la fractura de cadera de fémur, o la cadera, la fractura de cadera es una fractura de fémur, ¿no? El mecanismo o la asociación epidemiológica, va a ser un anciano de más de 65 años que además se haya caído y tenga alguna comorbilidad, diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las asociaciones epidemiológicas. El dolor clásico es un dolor en la cadera o en la ingle, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro dolor clásico en nuestra fractura de cadera. Además, en cuanto a la misma clínica, tenemos que la extremidad va a estar acortada, entonces acortada, y va a estar en rotación externa. Entonces, el borde externo del pie y rotación externa. El borde externo del pie, además de que la extremidad está cortada, el borde externo del pie está tocando, como si fuera el empeine, está tocando los tres dedos, por así decirlo, están tocando la cama. Ese es el signo clásico, ¿no? Y bueno, tenemos que se van a dividir en intracapsulares y extracapsulares. Las intracapsulares van a ser las de cabeza y cuello. Entonces ahí tenemos las cervicales y todas esas. Y después tenemos las extracapsulares, que van a ser las transtrocantéricas, intratrocantéricas, etc. Entonces, solo hay que saber qué son. Hay que saber en cuál caen. No hay que saber exactamente dónde está la lesión para fines en ARM, obviamente. Pero nada más hay que saber que si son intracapsulares, la resolución va a ser quirúrgica. Y si son extracapsulares, la resolución va a ser en osteosíntesis. ¿Por qué? Porque las intracapsulares sí implican un riesgo de necrosis avascular. Entonces, es por eso que se prefiere el tratamiento quirúrgico. En cambio, las extracapsulares no comprometen la vascularidad de la cabeza del fémur. Entonces, importante también recordar eso. Ahora, en la diáfisis femoral, en la fractura de la diáfisis femoral, igual tenemos un traumatismo de alta energía y tenemos que sangra mucho y por eso, es una de las características, sangra mucho y además en cuanto a su tratamiento tenemos que va a ser con un clavo medular. Entonces el clavo medular va a ser un clavito que si está aquí roto así, el clavo va a ir en toda la médula del hueso y eso es lo que nos va a unir. Entonces, ese va a ser el tratamiento y además recordar que sangra mucho. En la fractura de fémur distal, igual nada más saber que es una fractura o que implica un traumatismo de alta energía. Ahora, en una fractura de rótula va a estar asociada a un deportista o
a una persona mayor de 65 años. Esas van a ser nuestras asociaciones. Y en cuanto a las características, tenemos que va a haber dolor y limitación en la flexión. Entonces va a haber dolor y limitación en flexión y el tratamiento se va a realizar con cerclaje. Ese va a ser nuestro tratamiento de elección. En cuanto a la fractura de diáfisis tibial, tenemos que, lo más común es que sea abierta. Entonces, de hecho, sí. Entonces, lo más común de esta es que vaya a ser un traumatismo que implique una fractura expuesta, una fractura abierta. De hecho, es la más frecuente, es la localización más frecuente de fracturas expuestas. Entonces, importante saber esto. Entonces, uno de expuestas. Y bueno, la característica al ser una fractura abierta es muy común que hagan síndrome compartimental. Entonces hay que estar al pendiente de ello. Y bueno, en cuanto a fractura de la meseta tibial, implica también un traumatismo de alta energía y vamos a tener que se van a dividir en laterales y en mediales. La lateral va a estar haciendo un valgo forzado y la medial va a estar haciendo un varo forzado. Esa es la característica clínica. En la lateral vamos a encontrar lesión al menisco al menisco lateral. Y en la medial vamos a encontrar lesión al nervio peroneo. Entonces, nervio peroneo. Esas son nuestras características y nuestras asociaciones. Ahora, la fractura de tobillo. Vamos a tener en cuenta nuestra fractura de tobillo. Va a estar asociada igual a deportista o persona mayor, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las características? Es una fractura muy común en trauma y el tratamiento siempre va a ser quirúrgico, excepto en una situación. Entonces, quirúrgico siempre, exceptuando, que es el asterisco, en la intrasindemal aislada de peroné. Entonces, intrasindemal aislada de peroné y AP, vamos a dar, no va a ser tratamiento quirúrgico. En todas las demás va a ser tratamiento quirúrgico. Vamos a tener que en el tercio distal del peroné, entonces un tercio distal del peroné, se va a llamar la fractura de Dupuytren. Entonces, un tercio distal, Dupuytren. Y si es en el tercio proximal del peroné, se va a llamar Moisoneuve. Entonces, tercio proximal es igual a Moisoneuve. Esa es la característica. Ahora, en cuanto a nuestras fracturas del pie, que va a ser la fractura de calcáneo, astrágalo y quinto metatarsiano, tenemos que en la de calcáneo el mecanismo va a ser por una caída de gran altura. Entonces, alguien que estaba arriba en una escalera y de repente cayó y cae parado, se va a fracturar el calcáneo. Entonces, el orden en el que se fracturan o que tienen estos pacientes clásicamente fracturas es cuando caen e impactan de esa forma. Entonces caen, impactan así contra el piso. Lo primero que se va a fracturar aquí va a ser el calcáneo. Después se va a fracturar de este lado la meseta tibial. Y por último se van a fracturar las vértebras lumbares. Entonces esa es la forma, el orden en el que se van a ir fracturando las cosas dependiendo la intensidad y la altura de la caída. Entonces en la fractura de calcáneo tenemos caída de gran altura. Como característica tenemos que también produce síndrome compartimental y es una zona en donde puede haber necrosis avascular. Entonces esas van a ser nuestras características. En cuanto a la fractura de astrágalo, también se le conoce como fractura de aviador. Tenemos como asociaciones epidemiológicas o como mecanismo la hiperflexión dorsal. Entonces, hiperflexión dorsal. Le dicen fractura del aviador porque antes los aviones necesitaban que los pilotos como que pusieran mucha presión en el pedal y hacían mucha justo esta hiperflexión dorsal y se les fracturaba su astrágalo, ¿no? Entonces eso es lo por lo que se le llama así. Y en cuanto a sus características, tenemos que nos va a producir el signo de Hawkins y también va a producir necrosis avascular. Entonces necrosis avascular y signo de Hawkins. Esas van a ser nuestras características. Y por último, la fractura del quinto metatarsiano, en donde vamos a tener una avulsión a la apófisis estiloides de este quinto metatarsiano, ¿no? Entonces va a haber avulsión, va a ser una fractura por avulsión
de su apófisis estiloides. Bueno, hay tres mecanismos, ¿no? Este es uno. El siguiente es inflexión unión metafisiodiaficiaria o fractura de Jones. Entonces, inflexión unión metafisiodiaficiaria o la podemos también llamar fractura de Jones. Y también puede ser por fatiga. Entonces, esos van a ser nuestros mecanismos de fractura. En cuanto a la clínica, lo único que hay que saber es que implica la diferenciación en cuanto a la clínica con un esguince de tobillo. Entonces, aquí hacemos nosotros nuestra diferencia con el esguince de tobillo y la vamos a hacer a través de los criterios radiográficos de Ottawa, que los veremos en el siguiente video en la parte de esguince de tobillo. Entonces, eso sería lo que hay que saber con respecto a la fractura del quinto metatarsiano, que hay que hacer diferencial con el esguince de tobillo a través de los criterios radiográficos de Ottawa. Y por último, hay una clasificación, una clasificación que se llama MES, en donde se nos dice que más de 7 ya implica amputación. Entonces, nada más saber eso, a partir de mes 7 implica amputación. Y eso sería todo en cuanto a las fracturas de miembro inferior. De este lado está el apunte, la primera parte, y de este lado la siguiente. Y sería todo. Muchas gracias.